para saberlo, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene crisis, hay que decir crisis epiléptica, ¿sí? Eso luego tenemos. Y tenemos que saber cuál es la definición de crisis epiléptica. ¿Cuál va a ser? Bueno, es una manifestación clínica resultado de una descarga anormal y excesiva de un conjunto de neuronas a nivel cerebral. Estas neuronas pueden ser de una parte de cualquier parte del cerebro y ser focalizados, o sea, nada más ese grupito, no sé, de la parte frontal, temporal, o puede generalizarse la actividad. Ahí es cuando la crisis la vemos generalizada o la vemos focal, ¿sí? Pero en alguna parte los mecanismos por los que se producen las crisis fallan y ahí empieza toda la actividad anormal, ¿sí? Las manifestaciones clínicas van a ser muy diferentes, ¿sí? Y eso hace como un poquito difícil el diagnóstico, porque ustedes lo han visto, que tenemos niños que decimos, ay no, ¿y si será crisis? ¿O no será crisis? ¿Sí? ¿Qué será eso? Porque cualquier movimiento normal puede ser o no puede ser, y hay algunas manifestaciones que, bueno, se las queremos adjudicar otra cosa, ¿no? Que sea cardio, que sea que, por ejemplo, los neonatitos, que las apneas pueden ser crisis o no pueden ser crisis. Entonces en algunos pacientes es muy complicado hacer el diagnóstico, y también en los grandes, porque las manifestaciones pueden ser muy variadas. Ayer le comentaba a Vadillo que dependiendo de donde sea la descarga normal, o sea en qué lóbulo, vamos a tener la manifestación, porque los lóbulos cada uno tiene manifestaciones funciones muy diferentes. Ejemplo, el lóbulo frontal se encarga de todo lo motor del cuerpo, ¿sí? El movimiento de nuestras manos, pies, ojos, etc. Entonces las manifestaciones a nivel del lóbulo frontal son muy motoras, son crisis muy motoras. Pero en cambio, ejemplo, en el lóbulo occipital, cuya función más importante que tiene es el área visual primaria, ahí la tiene, entonces las manifestaciones de las crisis epilépticas son visuales, ¿sí? En el lóbulo temporal tenemos la audición y el lenguaje, entonces ahí las crisis son más sobre todo este tipo de funciones, ¿no? Ahí podemos tener alucinaciones, parestesias, alteraciones en el olfato, cualquier cosa puede ser una manifestación de una crisis epiléptica, ¿sí? Y ahí es cuando se empieza a complicar un poquito la cosa, porque podemos confundirlo con otras enfermedades, por ejemplo, psiquiátricas. Y bueno, desde el 2005, esta es como la definición también que se ha mantenido de epilepsia, y que acá igualmente por la Liga Internacional contra la Epilepsia es un trastorno caracterizado por la predisposición a estar presentando crisis convulsivas, crisis epilépticas, y por las consecuencias que va a tener en todos los sentidos para el paciente. Y lo digo en todos los sentidos porque no nada más es tener crisis, y no nada más es el paciente, es la familia, lo que implica, el gasto, el tener esta enfermedad, el que los hagan como menos, el que tengan bullying en la escuela, el que, bueno, empieza una serie de eventos desafortunados para los pacientes, ¿sí? Y también es importante que nosotros sepamos cuándo vamos a clasificar a un paciente como epiléptico, porque puede llegar un paciente convulsionando, ya sea el estado epiléptico, ya le vamos a ir al paciente, a la familia, ¿es epilepsia? No, no es epilepsia, ¿sí? Teóricamente o técnicamente se define como epilepsia aquel paciente que tiene dos crisis epilépticas separadas con un periodo de 24 horas. Ejemplo, si yo les digo que llega un niño con estado epiléptico y dura así en estado epiléptico 12 horas y después de 12 horas remite, por ejemplo, y ya no lo vuelve a repetir, pues entonces no tendría como la definición operativa para tener epilepsia. Pero claro, todo se aplica y se individualiza en cada paciente. Porque también si es un paciente con este mismo ejemplo que viene, ya se estado epiléptico y luego lo tenemos hospitalizado y lo vigilamos y ya no tiene crisis, pero vive como Cassandra más allá donde no pasa la mano de Dios, pues a lo mejor si hizo estado epiléptico y no va a estar cerca de la atención médica, pues no lo vamos a dejar sin tratamiento, ¿no? Entonces hay que individualizar cada caso, pero operativamente esa es la característica que tiene que tener un paciente para poder decir que es epiléptico, ¿sí? Luego también podemos considerar estas cosas, al menos dos crisis epilépticas no provocadas o reflejas. Ahorita vamos a hablar de lo que es no provocadas y lo que es una epilepsia refleja, separadas por más de 24 horas, ya les había dicho. Una crisis epiléptica no provocada o refleja con una probabilidad de recurrencia del menos del 60%. Van a decir, bueno, ¿cómo voy a evaluar el 60% de probabilidad de un paciente? Pongo otro ejemplo, es un paciente que llega a urgencias, que tiene parálisis cerebral, ya tiene el diagnóstico porque fue el típico prematuro, 27 semanas, pesa 950 gramos, y todo es
Y tiene 4 años y ya tiene el diagnóstico y llega convulsionando. Y es una crisis, no, pues no tiene epilepsia, que se vaya. Pues no, porque mañana, en un mes, en un año les va a volver a hacer, eso es obvio. Porque es un paciente que no tiene función cerebral normal, entonces te lo va a volver a hacer, ¿sí? O hay niños que van a hacer una sola crisis y los podemos ya englobar como síndrome epiléptico. Un ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, es un paciente que llega y nos hace espasmos infantiles y tiene retraso en el desarrollo y también fue el típico prematuro que estuvo allá. Pues no le vamos a decir, ay, por un espasmo váyase, no, le estamos haciendo el diagnóstico de un síndrome o de una encefalopatía, ¿sí? Entonces, amerita tratamiento. Eso también es importante que sepamos y es muy, muy importante que lo sepamos porque luego así nos llegan urgencias siempre. ¿Qué es una crisis sintomática aguda? Anteriormente en la clasificación que habían hecho la llamaban crisis provocada o crisis reactiva. Y es muy fácil saber, ¿no? Es el niño que llega y que por error, por jugar, o por descuido o por maltrato, porque eso lo debemos llamar, se tomó la metformina de la abuelita, ¿no? Y llega con 0 de glucosa convulsionando. Entonces ahí no es una epilepsia como tal, es una crisis provocada porque tuvo un estímulo y ese estímulo se encadenó. Ojo, aquí no está la crisis febril, ¿eh? Porque la crisis febril es epilepsia, ¿sí? O el niño que tiene 6 meses y que tiene diarrea y que la mamá lo tuvo así sin ningún tratamiento, no lo hidrata bien y llega aquí chocado con sodio de 110 y convulsiona. No es una epilepsia porque el sodio está bajo, tiene un desequilibrio metabólico y entonces eso es la causa, ¿sí? Esa es una crisis provocada. Nosotros identificamos el daño que está causando la crisis. La crisis no provocada es el paciente epiléptico que se le está gritando, voy que vuelvo para la epilepsia, ya me las manifesté, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener ojo para saber qué vamos a hacer con este paciente. ¿Qué vamos a hacer ante el contexto de un paciente así? Por ejemplo, un niño de 10 años, sano, ningún antecedente, pero tiene un hermano del papá que es epiléptico. Pues él tiene como una carga, ¿no? Pero nomás tuvo una crisis. ¿Qué hacemos con el paciente? Pedimos estudio de imagen, o sea, hacemos el protocolo de epilepsia, electroencefalograma, tratamos de encontrar una causa, ¿sí? Cuando no son provocadas, que ya descartamos todo en el servicio de urgencias o donde sea, ¿sí? Y síndrome epiléptico es cuando ya se define con ciertas características el paciente y lo podemos englobar en alguna epilepsia en específico, ¿sí? ¿Y qué nos va a ayudar a englobarlo? Pues las características electroencefalográficas. Ahorita vamos a ver que algunos tipos de epilepsia tienen características electroencefalográficas muy específicas, otros no tanto, otros los van a tener de neuroimagen y otros van a tener características genéticas o cualquier cosa así que podamos decir, tiene tal síndrome por tal genopatía, ¿no? Eso es el síndrome epiléptico. Aquí no se ve, pero se los voy a escribir. Esta es la última clasificación del tipo de crisis, del tipo de epilepsia y la etiología. Cuando tenemos un paciente no vamos a poner, bueno, pueden encontrar una minutos de epilepsia y es que ya estaba después de las 11 de Si es muy corta la nota, ya era después de las 11. Entonces, tenemos que decir, es una epilepsia, no sé, estructural, y abajo siempre le pongo resonancia magnética con agnesia del cuerpo calloso y un área de glosis o algo así. Es una epilepsia estructural porque tiene un daño cerebral establecido. O podemos poner como esta chica que todos conocemos que está ahorita en urgencias, Sasha. Es una epilepsia de origen genético porque tiene, no sé qué gen afectado, no sé cuál es el gen que tiene afectado, ¿ok? Que la vamos a presentar en próximos días. Bueno, ya tenemos una causa, ¿sí? O puede ser un chico que debutó con epilepsia y tiene todas las características para tener una neuroinfección. Es un chico con una epilepsia infecciosa y así quedó. Metabólico, si tiene un trastorno de estos de, ¿cómo se llaman? Los errores innatos del metabolismo, etc. Entonces tenemos que clasificarla. Cuando es epilepsia, ¿qué tipo de crisis es? No es lo mismo que tenga crisis focales a que tenga crisis generalizadas. ¿Es una epilepsia focal o es una epilepsia generalizada? ¿Qué tipo de crisis tiene? Eso es bien importante, ahorita vamos a ver. ¿Cuál es la etiología y si la podemos englobar al paciente en un síndrome epiléptico? Esto sobre todo es en la infancia, en los adultos ya es como que menos los síndromes epilépticos. Aquí se las puse si es generalizada, si es focal y luego se generaliza, o si no sabemos ni qué, es de origen como desconocido, ¿no? Acuérdense que tenemos dos tipos de crisis focales, las que son simples y las que son complejas. Simples es cuando no hay pérdida del estado de alerta
Y complejas es cuando sigue siendo la crisis focal, pero hay pérdida del estado de ánimo, ¿sí? La etiología metabólica, estructural, infecciosa, inmunológica, genética y de origen desconocido. Ese de origen desconocido es un término que no me gusta y que creo que ya se lo he hecho Vadillo, que si lo pongo etiología de origen desconocido, es cierto, no sabe ni qué. Y antes se llamaba idiopática, y entonces, pues idiopática, no encontraron la causa de epilepsia idiopática, me suena mejor, pero bueno, ahora es de origen desconocido, entonces como que sabes que el paciente no está estudiado, pero bueno, eso no es mi problema. Y ese es el punto, es una crisis epiléptica. Es como difícil, por ejemplo, en el servicio de urgencias llegar y que te dejan allá el paciente no en la camilla y convulsionando, se dejan venir las enfermeras y canalizan y ya ni ves la crisis. Entonces, ¿qué tipo de crisis era? No, pues está controlada, ay, pues ni siquiera nos fijamos porque no le encontrábamos vía y bla, 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 ¿no? Entonces, para saber si es una crisis, pues tendremos que tener características muy específicas, ser muy minuciosos en saber y en ver o que hay un testigo que nada más esté viendo la crisis, etcétera, ¿sí? Pero tenemos que tener la mayor información para poder llegar a saber qué tipo de crisis es, porque eso depende del tratamiento, ¿no? Luego sabremos que no todos los medicamentos son para cierto tipo de crisis, otros medicamentos exacerban algún tipo de crisis, etcétera, etcétera, ¿sí? Es bien importante saber cuánto duró. ¿Por qué es importante la duración? Dígame. ¿Para ver si es atípica? No, no es atípica. O sea, que es la más de 20 minutos. ¿Y eso cómo se llama? Complejo. Sí, pues es una crisis, pero ¿por qué? No me dicen, duró como menos de un minuto. Ah, está bien, duró más de 5 minutos. Está epiléptico, ¿sí? Después de 5 minutos un paciente le está gritando, les voy a caer en estado epiléptico y ahí les voy y no va, o sea, un cerebro después de 5 minutos solito no va a poder, hay que ayudar, ¿sí? Y muchas guías dicen que después de 5 minutos ya es un estado epiléptico inminente, otras guías manejan que después de 20 y otras de 10 a 15 minutos. Para fines prácticos, ustedes después de 5 minutos no se ven que no, ustedes pasen y me dicen lo que quieren pagar, ¿no? Porque se va a poner mal. Las características, bueno, para saber si es generalizada, si es focal, como es la crisis. Ojo, aquí también es muy importante, los desencadenantes, ¿sí? Puede ser que si les llegue convulsionando y la mamá ni les diga nada y fue febril, ¿no? Entonces, ay, pues lo hubiera hecho desde el principio, nos evitamos muchas cosas. O qué sé yo, puede haber muchos desencadenantes, ¿no? ¿Y qué pasó previo al evento? También es importante. El ejemplo que les ponía, ¿no? Pues es que estaba con la abuela y la abuela encontró las tabletas de metformina, bueno, porque a lo mejor no íbamos a medir glucosa y nos damos cuenta que fue por esa situación, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarle a quien venga qué fue lo que pasó. Entre una primera crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos llega y qué hacemos? Bueno, lo estabilizamos, le preguntamos, nos preguntamos si fue provocada o no fue provocada, ¿qué le vamos a hacer? Si le vamos a hacer un electro, si hay que hacerle neuroimagen, si le vamos a dar tratamiento o no, qué otros estudios hay que realizarle, si se recomienda el tratamiento antiepiléptico, ya les dije, hay que individualizar cada caso. Yo sí he hecho así, de que no me llegue con una crisis, pero si vive hasta no sé dónde, y como que mi presidente que la va a repetir, pues ni modo, mejor se lo doy, ¿no? Para que arriesgue ese paciente que luego puede llegar más complicada, qué implicaciones tiene para el paciente y qué diagnósticos diferenciales, ahorita vamos a ver al final, ustedes me los van a decir, podemos tener, porque no todo lo que se mueve es crisis. Está escrito que más del 30% de pacientes que tenemos catalogados como epilépticos no son epilépticos y nada más damos así el tratamiento porque sí. Entonces, ojo. De la semiología de las crisis, esto todo es muy importante. Antecedentes del paciente, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Y ustedes preguntan de todo, hasta la zoonosis y esas cosas, ¿no? Entonces, todo, si estuvo hospitalizado, prematuro, lo que sea, ustedes ya se lo saben. ¿Qué pasa cuando antes de los movimientos anormales? El ejemplo más clásico que se van a encontrar por ahí en todos lados es que te manden a un paciente por crisis convulsivas y no es una crisis convulsiva, es un espasmo episodio. Señora, ¿qué le pasa antes de que, porque la mamá te dice, no, es que se priva, se me empieza a poner morado, se priva y luego empieza a convulsionar? ¿Y qué estaba haciendo antes? Pues el hermano lo golpeó y empezó a llorar y luego le empezó a decir, y la primera vez se cayó de la cama y se pegó y, entonces siempre hay un desencadenante, es un espasmo episodio, no es una crisis convulsiva, porque el niño siempre está llorando antes y luego hace el evento de me privo y me pongo a convulsionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo antes? O a lo mejor, pues no sé, ya saben los que hemos tenido, estaba comiendo triquitraque, la niña que se hipoxió y cayó un carro, ¿se acuerdan? Porque
estaba como triquitraquis, pues a lo mejor no fue hipoxia, señora, ¿sí? Ojo, siempre que estaba haciendo. Porque es importante saber si estaba despierto o dormido, porque no es lo mismo. Ahorita vamos a ver lo que son las parasomnias. En sueño, todo lo que se mueva es como gato negro, así no sabes. Puede ser que sí, puede ser que no. Y existen las parasomnias, o también llamados trastornos paroxísticos del sueño, que son el síndrome de las piernas inquietas. Todos lo sentimos, ¿no? Que estamos nerviosos y como que sentimos así, o que perdemos como que vamos a caer. Porque cuando vamos cambiando de fase de sueño y vamos entrando en un sueño más profundo, se pierde el tono muscular, entonces sentimos eso. Y las crisis. Pueden ser el sonambulismo, que ese es también muy fácil que se pueda confundir con epilepsia del lóbulo temporal, porque incluso niños hablan, tienen apertura ocular. No sé si te tocó a ti, estábamos cuando había un niño que topa en la cama, no sé, que ahí sigue como caminando así marchando y hasta que lo van y lo acuestan, entonces sí es. Ajá, entonces, ¿es sonambulismo qué es? Los terrores nocturnos y las pesadillas, que siempre les digo que son dos cosas diferentes, que pueden ser muy así como impresionantes en la noche para los papás porque los niños están como agitados, incluso pueden estar diaforéticos, pálidos y no son más que una pesadilla. O un terror nocturno, ¿cómo se diferencian? Siempre les digo, terror nocturno, le preguntas al niño al día siguiente, ¿qué te pasó? Dice, no recuerdo. Porque esto es en los escolares, ¿sí? Los escolares y adolescentes. Y las pesadillas te dicen, no, es que no sé, soñé con Huggy Wuggy, no sé qué. Ajá, Chucky o sí, o no sé. Entonces sí te dicen, y ahí tú lo sabes, ¿no? Los desencadenantes ya lo habíamos visto, las características de los movimientos, duración, los síntomas, todo lo demás. ¿Y qué pasa después de la crisis? Esto también es muy importante, ¿eh? Te puede decir, no, es que como que hace retroversión de la mirada, se pone cianótico unos segundos y cuando se recupera ya. No se queda dormido, no. O puede ser que nada más tenga como clonías oculopalpebrales y ya después nada. Entonces, ahí sí será crisis o no será crisis, porque acuérdense que después de una crisis, sobre todo generalizada, ya que se llama periódico occipital, el paciente se recupera, está desorientado, somnoliento y se duerme como 2 horas, ¿sí? O puede ser que también después de que pase el periodo occipital, el paciente se recupere hemipléjico y entonces pasa eso y no sabemos nada, ya le pasó algo en la cabeza, ¿no? Y eso se llama parálisis de TOC. El paciente se recupera con una hemiplegia que va a remitir en 72 horas y es teóricamente normal. O sea, no tuvo un evento vascular cerebral. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vamos a entrar a lo que nos compete como pediatras, que son las encefalopatías epilépticas en la infancia, ¿sí? ¿Qué es una encefalopatía? No es otra cosa más que una epilepsia que nos va a dar mucho retraso psicomotor, que va a iniciar en la infancia temprana, obviamente, en los más chiquititos, y así se va a ir. Ahorita lo vamos a ver. Que siempre, la mayoría tienen un muy mal pronóstico en la función y para la vida también, y que el control de las crisis es sumamente difícil, ¿sí? La mayoría no hay control, y bueno, pues que el paciente va a quedar con mucho retraso psicomotor. Inician durante la lactancia, incluso la primera encefalopatía que vamos a ver, que es el síndrome de Ohtahara, inicia, según esto, inútero. Pueden ser niños que ya desde inútero están como funcionando. El pronóstico de los síndromes de cada uno va a ser diferente, algunos mueren, otros no van a morir, y dependen también de la etiología que va a tener cada síndrome, ¿no? Esto es también muy importante. Actividad epiléptica normal, más la etiología, más los medicamentos, va para abajo el paciente, ¿sí? En el último congreso de epilepsia que fue hace poco decían que había un estudio que comparaba que los medicamentos daban más retraso o más deterioro cognitivo que la propia epilepsia. Que había niños ya que no tenían un buen control y que preferían ya no agregar otro medicamento porque ya estaban con mucho deterioro cognitivo siendo pacientes que estaban normales y preferían el descontrol de crisis o que presentaran alguna crisis o varias al día que agregar un nuevo medicamento. Porque los medicamentos hacen su función, tener mucho deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, son pacientes que le van muy bien. Vamos a ver estos 4 síndromes que son los más famosos, ¿sí? Que es el síndrome de Ohtahara, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Los primeros 3 se pueden combinar. ¿Qué me refiero que se pueden combinar? Que si un niño con Ohtahara sobrevive porque es el más mortal, cuando cumple 6 meses, que es su límite de tiempo, entonces si sobrevivió se va a llamar síndrome
sobrevive, va a dejar de hacer las crisis características y luego va a virar a síndrome de Lennox. Ojo, puede ser que un niño tenga nada más síndrome de Lennox y no tuvo síndrome de West, pero hay algunas que sí van a ser como calientes. Y el síndrome de Dravet es cosa aparte. Bueno, síndrome de Tajada. Esta es la encefalopatía de peor pronóstico. ¿Vale? Está bien sonado. Sí, yo no me acuerdo. Yo olvidé que era el enano, gracias a Dios. El síndrome de Tajada es la encefalopatía epiléptica más catastrófica que existe. Gracias a Dios no es tan frecuente, ¿sí? Pero los niños son niños que se ponen muy mal desde que nacen. Típicamente empiezan las crisis después de los 20 días de vida, pero les digo, hay niños que empiezan antes, ¿sí? Yo solamente he visto uno Tajada en mi vida así comprobado. Ay no, nada, o sea, no había un momento en el día que no tuvieran una crisis y tienen todo tipo de crisis y nada les hace, ¿no? Entonces pues mueren, ¿sí? Está caracterizado por convulsiones intratables. Como es una encefalopatía muy temprana, pues es un desarrollo un neurodesarrollo muy malo y pues tienen muy poca esperanza de vida, ¿sí? Y está asociado a un patrón electroencefalográfico muy característico que se llama brote supresión. Ahorita vamos a ver más o menos, no van a entender tanto, pero sí les voy a explicar. Brote supresión no necesariamente es eso Tajada. Muchos pacientes con otras epilepsias pueden tener brote supresión y eso habla de que la actividad cerebral está muy mal, es muy mal pronóstico ese brote supresión. Las crisis empiezan entre la primera y las 4 semanas de vida y terminan hasta los 3 meses, si es que sobreviven, ¿sale? Tienen múltiples tipos de crisis, no hay una crisis así que sea como tan específica de esta encefalopatía como en otras. La etiología, pues la que sea, ¿no? Genética, y puse algunos genes, pero ustedes saben que todo lo genético ahorita es como boga, cualquier genético, lo metabólico, cualquier error innato del metabolismo o estructural. Ahorita vamos a ver ejemplos estructurales de todos estos tipos de encefalopatías. El cuadro clínico, pues bien, empieza con todo tipo de crisis, pueden ser mioclonías muy erráticas y fragmentarias. ¿Qué significa eso? Que pueden empezar con la mioclonía de un bracito, pasarse un pie, y luego pasarse otro brazo, y luego otro pie, o ser generalizadas, ¿sí? Lo que más les pasa ahí son las convulsiones focales, como les digo, y espasmos en flexión. Existen espasmos en flexión y espasmos en extensión. Espasmos en extensión son más característicos del síndrome de West. Creo que ahorita si no les paso un video, no tengo mi computadora, pero bueno, es como que hacen esto, ¿no? Y abren las manitas y se asustan y luego empiezan a llorar, como que hacen una moquita. Y estos espasmos en flexión es como que se hacen bolita. Eso es como una de las crisis más características de ellos. Responden muy poco al tratamiento y tienen mucho porcentaje de mortalidad durante el primer año de vida. Este es el brote supresión, nomás que este tampoco funciona, no tenemos señalador en nada. El brote supresión es un paciente como que tiene una actividad. Esta es la crisis, todas estas puntas largas y luego como que viene una actividad como que se baja un poquito, aquí viene una crisis y luego vuelve a tener el brote y luego vuelve la crisis. Eso es brote supresión, como una actividad. Existe lo que se llama brote. Brote supresión es como que tengo la crisis, me muero, estuviera en un estado bioeléctrico, sí, o sea, está en muerte cerebral y luego regreso y luego muero. Hay otro que se llama brote atenuación, o sea, cuando tiene la crisis, baja de intensidad la actividad normal y luego vuelve la crisis y luego baja. Ambos son de mal pronóstico, pero esto es como si muriera y luego regresara y así. Entonces, nada. La neuroimagen, pues depende, pues sí se la van a pedir porque no van a saber. Por ejemplo, en Tajada que yo les digo, pues la mamá tenía mucho Tajada y había muerto, entonces es genético. Pero si ustedes es su primera Tajada, pues hay que pedirle de todo, ¿no? Pobrecito. El tratamiento, acuérdense que los neonatitos no les vamos a dar cualquier cosa, que ahora ya están permitidos más tipos de anticonvulsivos, pero básicamente empezamos con lo mismo, ¿no? Que es el fenobarbital que no falla. Aguas con el FH, acuérdense que también le pueden poner los neonatos de mantenimiento, pero si les digo que característicamente tienen mioclonías, acuérdense que el fenobarbital exacerba las mioclonías, entonces mejor nos quedamos sin nada, ¿sí? Si ya
etiología le pueden poner valproato de magnesio, levetiracetam, cualquier cosa. Acuérdense que para el tratamiento del síndrome de West, que digo que también es pregunta de examen, el tratamiento de elección es la hormona CTH, pero eso no existe aquí en nuestro país. Entonces, también para esto le pueden poner hormona CTH o pueden poner esteroide. En un West que no les responde con vigabatrina, que es el anticonvulsivo específico, le pueden dar ciclos cortos de prednisona y eso también frena la actividad. A cualquier epilepsia, si no, por ejemplo, aquí una epilepsia que nos da mucha lata, los puedes bolear con metilprednisolona y dejarles prednisona de mantenimiento y es válido porque es tratamiento para epilepsia refractaria a los estímulos. La línea de terapia es estar con podría dejar o ahí. Pues se le podría dejar, depende, porque acuérdense que los esteroides no tienen que estar infectados, no tienen que tener fiebre, sí. Yo lo utilizo más, por ejemplo, Como tenemos 3, 4 anticonvulsivos a pesar de vida. Ejemplo, tu hijo, Jonathan Díaz Cordero, que padece una epilepsia autoinmune, 5 anticonvulsivos, súper mal. Creo que le usamos gamaglobina y se le funcionó, ¿no? Ahorita hablo de que sea así. Bueno, es su hijo. El pronóstico muy malo y de mala calidad. Síndrome de West es el que más van a ver como pediatra, el síndrome de West, famosísimo. Tiene que tener, o teóricamente tenía que tener 3 características. Los espasmos en flexión o en extensión, siempre tiene que ser un niño que tiene retraso en el desarrollo, no es un niño normal nunca, y tiene que estar asociado, y les subrayé asociado, porque antes tenía que tener el retraso, las crisis y el patrón característico de arritmia, pero ahora, igual, las nuevas guías te dicen, si no tiene, te está diciendo que tiene espasmos y tiene retraso en el desarrollo, aunque tenga un electro normal, eso es un síndrome de West, ¿sí? Inicia entre los 3 meses y el año de edad, ahí empieza. La etiología, pues puede ser igual, metabólica, estructural, los hipoxiados, todo eso, ¿no? Y aquí les puse, porque a veces sí funciona esto y a veces no. A ver, que no puedo pasar bien. A ver si con esto. No, pero nosotros son otros. Ándale. Les puse como unos ejemplos de trastornos de la migración neuroblástica que les da marido que me encanta. Cuando los descubro, estos son los más frecuentes. Los trastornos de la migración neuroblástica son trastornos de malformación del cerebro, ¿sí? Siempre pongo así como el ejemplo. Empezó a formar el cerebro y un grupo de neuronas dijo, mi más, yo no me voy a donde me toca, aquí me quedo y háganle como quieran. Y provoca la malformación, ¿sí? Pueden ser todos estos. Y son una de las principales causas de epilepsia estructural. Heterotopias, lisencefalia, megalocefalia o leucoencefalia. Aquí tengo los más frecuentes. Todos esos son tomografías. De los que más tengo en la consulta son lisencefalia. Si ustedes ven el tema van a decir que es un cerebro en 8, así se describe, es un 8. Y es un cerebro liso, ¿sí? No tiene ningún surco, ninguna fisura. Acuérdense que el cerebro está lleno de surcos y fisuras y cada uno tiene una función específica. Yo no le veo nada, no tiene nada, ¿sí? Imagínense este cerebro, crisis intratables, ¿sí? Nada de surcos, nada de fisuras, muy poca corteza cerebral. Lisencefalia. Esta es un cerebro con una esquisencefalia. ¿Sí ven que aquí está bien unido este hemisferio y aquí como que tiene una boquita? Sí. Esa es una esquisencefalia, que no es otra cosa más que los lóbulos no se unieron. La esquisencefalia puede ser de 2 tipos, de labio abierto y de labio cerrado. De labio abierto es la que tengo aquí, que la ven y dicen, gracias, necesito por darme la causa de la epilepsia, ¿no? Ahí la tienen, y la duda queda, ¿no? Ya ni hay que buscarla, ni de resonancia ni nada, porque ya lo vimos, tiene una esquisencefalia. Pero a veces está casi unido y nomás se ve una línea ahí y vas con el profesor y te dice, híjole, es que no sé si se mete el surco, si se movió poquito y está girada y pídale una resonancia, ¿no? Ahí es cuando empiezas a dudar. Entonces tienes que pedir una resonancia para ver si es de labio cerrado, porque no es como una línea así, ¿no?
se complica un poquito más la cosa. Acá abajito, este cerebro está súper bonito porque tiene muchos trastornos de la migración en un solo cerebro. Yo he visto también 2 casos así que dicen, no manches, mal y de malas, mal y un hecho. Tiene una hemimegalencefalia. Este cerebro es más grande y este tiene un volumen normal. Este cerebro tiene lisencefalia. Se pueden dar cuenta aquí, no tiene nada de surcos. Y acá tiene surcos pero muy chiquititos, que tampoco están bien. Se llama polimicrogiria. Son muchos surcos muy pequeñitos. Tampoco está bien. ¿Sí? Y hay algo que se llama polimicrogiria, agiria, que son surcos como muy grandotes y nomás tienen como 3 y muy gordos, tampoco funcionan. Entonces, puede haber de todo. Pero este tiene muchos trastornos ahí en un mismo cerebro. Qué bonito. Y la holoprosencefalia nunca se les va a olvidar, si les busco. Cuando ven una carita así van a decir, la doctora Samantha dijo eso y va a tener una holoprosencefalia. Les enseño la carita de los niños. Son niños que ya drásticamente les van a nacer así, pero ya es como demasiado, como los de estos. Cuando veo niños así, seguro ya ni le piden tomografía, ¿sí? Yo no lo vi. Sí, no. Nunca he visto uno tan severo, pero hay unas caritas que dicen, no manches, te estoy gritando que tengo la holoprosencefalia. Y ojo, la mayoría tiene el labio paladar hendido, efecto de la línea media. La holoprosencefalia no es otra cosa más que el cerebro no se dividió bien. Hay que buscarle defectos de la línea media, seguramente tiene otra cosa, ¿no? Postpatal tiene otra carita, pero cuando ves la carita así dices, eso es una holoprosencefalia, no hay otra. ¿Okay? Otra cosa bien importante, siempre que tengan un paciente de primera, encuérenlo. Hay que ver que no, pregúntenle a la mamá, yo no les acuerdo tanto, pero pregúntenle a la mamá, ¿tiene alguna manchita o muchas desde el nacimiento? Una vez, así es que no me acuerdo, me lo mandan por trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ya saben, que no me gustan esas cosas, bueno. Y le dije, a ver, déjenme reviso todo, no manchen, está todo lleno de manchas de café con leche y la mamá también y todas las hermanas de la mamá ya está así con los, ¿cómo se llaman? Los neurofibromas, así de que vaya a cirugía. Era un niño con una neurofibromatosis y a nadie, o sea, me lo mandaron del hospital de Jerez, ni siquiera lo vieron, ni siquiera el TDA era lo importante, no sabía que buscarle a ese niño y hay que seguirlo. Y toda la familia estaba así. Y la mamá como que me sabía si era que no, entonces, puede ser posible. Manchas café con leche es otro tema, ya saben que criterios, vamos a ir manchas, el tamaño, pecas axilares, un familiar de primer grado, neurofibromatosis. Pero empezamos a sospechar con las manchitas, ¿sí? Ojo, es una experiencia para mí, un paciente que tiene manchas y que no me digas que me mandaron todo eso. Está bien que mi hijo sí tiene rinitis. Su reconocimiento de fracción, doctora. Ya tiene operación. Yo ni se lo llevo. Compártanos también. Tráfico de veras. El patrocinador del café. Mira, que dice el doctor, eso parece lo trae. Bueno, antes yo decía, si tiene manchitas de café con leche, vaya, ya tiene neurofibromatosis, y yo lo seguía. Pero no, hay niños que tienen manchas de café con leche y hay otros síndromes que pueden tener las manchas así, entonces ustedes lo mandan con genética se haga bolas y le diga a la mamá sí. De estos tenemos manchas hipercrómicas, como en lancetita, bueno, supuestamente así como una lancetita, se llaman manchas lanceoladas. Esa es una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa. ¿No has visto esclerosis tuberosa conmigo? No. La esclerosis tuberosa es una de las facomatosis más taquilleras que tengo. Esclerosis tuberosa. No se crea así. Sí, un hijo de una enfermera. Se caracteriza porque es una enfermedad que es una enfermedad genética, afecta a 2 genes, SC1 y SC2. ¿Cuál tenga? Pues quién sabe, eso también lo tiene que hacer genética. Y lo que hace es que este gen inhibe una vía que todos tenemos que se llama la vía mTOR. Y la vía mTOR se caracteriza por proliferación celular, puede estar afectado en otros cánceres, así. Y estos chicos hacen tumores en todos lados. Pero lo que más los friega son los tumores que hacen intraventriculares que se llaman astrocitomas subependimarios de bajo grado, CEGAS por sus siglas.
Y hacen tumores en todos lados, en la piel, en los riñones, en el corazón. Hay que tenerlos multivigilados, con muchas especialidades. Pero, ojo con estas manchas. Ustedes ven más de 5 manchas y epilepsia, ya le voy a con la más fea. Esto también es esclerosis tuberosa. En los niños adolescentes empiezan a hacer angiofibromas faciales, que son estos. Y hay niños que no debutan con epilepsia y otros que sí. Y entonces los llevan a derma y es un acné que es superrefractario, multitratado y nada. No, resulta que no es acné, ¿no? Que son angiofibromas faciales de la esclerosis tuberosa. Entonces hay que hacer correlación clínica siempre con estos pacientes. De estos también son taquilleros, pero no tengo tantos como uno. Todos lo conocemos, el síndrome de Sturge-Weber. La mancha vino corto, que así como tiene aquí alteraciones vasculares, tiene toda la mitad de la cabeza, epilepsia. ¿Sale? Entonces, eso es lo etiología de los síndromes neurocutáneo, los más frecuentes. Y a todo lo demás, pues ya se la saben, el torcho, los niños asfixiados, todo, lo demás. Eso que pasa por allá, a las heridas vasculares. Ok. ¿Qué estaba diciendo de vuelta? Tipo de crisis, los espasmos en flexión, en extensión, en salva. ¿Qué significa en salva? Pueden hacer 50, 100 cuando están durmiendo o al despertar. Empiezan el espasmo y no lo paras, no los paras, los niños lloran y los papás se afligen, ¿no? Ojo, la mayoría de los jueces te grita porque te hace el espasmo y es como que estás dando los saltitos, porque son bilaterales, pero hay niños que los hacen asimétricos, asincrónicos o bilaterales. Y ¿esto será un juez o será otra epilepsia focal? No lo sabemos. El electroencefalograma es todo horrible, digo, pues no todos los que han tratado conmigo saben del electroencefalograma, estaba ahí más o menos. Es un patrón que dices, pues, ¿de dónde empiezo a ver? ¿Está dormido? ¿Está despierto? ¿Sí? ¿De dónde? O sea, no hay por dónde, es un patrón caótico, o sea, es una ipsarritmia esto. No sabes ni por dónde empezar a contar la actividad, porque contar la actividad, si está lenta, no sabemos. Es una actividad muy alto voltaje, toda rítmica, ¿no? Es un hueso. La neuroimagen, pues siempre se la vas a pedir para ver el diagnóstico. El tratamiento, acuérdense, les preguntan en el examen, es CTH. De anticonvulsivos, el único en esta vida que se le va a quitar es la vigabatrina, es un anticonvulsivo de nueva generación. Hay una sola presentación, tabletas de 500 miligramos y la dosis va de 80 a 150 miligramos kilo día. Ojo, si ustedes van a diagnosticar un hueso y le van a empezar el medicamento, no van a decir, sí, vamos a empezarse el 80 y venga en diciembre, ¿no? No. Lo citan a la semana, si no paran los espasmos, se lo suben de 10 en 10 hasta llegar a tope. Hay niños que no paran y entonces nos vamos con los esteroides en ciclos cortos para ver si mejora. El pronóstico es variable porque puede ser que a los 3 años desaparezcan las crisis, o sea, los espasmos, y el niño puede que pase con otras crisis y vaya ahí nada más con el retraso psicomotor y más o menos. Hay niños que la mayoría de los huesos no mueren, como en Guadalajara no mueren, pero hay niños que les va mal y entonces se pasan a Lennox. Yo no sé cuál preferiría, si West o Lennox o ninguno, porque Lennox es un gorro. Es también una de las epilepsias más catastróficas. Son niños con múltiples crisis, intratables, multitratados y, bueno, todo un caso. Entonces, si un juez sobrevive y sigue convulsionando y deja los espasmos y sigue con muchas crisis y con mucho deterioro neurológico, la vamos a catalogar como Lennox. El Lennox puro puede empezar entre el año y los 7 años o puede ser después del West a los 3, ya dependiendo de cada paciente. La etiología, todas las que vimos antes, ¿sí? Todo lo que vimos, metabólico, estructural, infeccioso, etc. Las manifestaciones clínicas, siempre. Bueno, aquí está mal dicho retraso mental, acuérdense que vas a decir discapacidad intelectual, por eso de que hay que hacer discriminación y popular. Discapacidad intelectual, más crisis epilépticas, ¿cuáles tiene? De todas. Y todas las que tiene son de mal pronóstico. Tiene tónicas, atónicas, ausencias atípicas, atónicas. Las crisis atónicas son un gorro porque son crisis muy intratables. Atónicas, ahorita les voy a poner rápidamente los ejemplos en video. Es nada más una pérdida del control del tono cervical. Están cabeceando, son los niños que traen el casquito porque luego se caen mucho y con traumatismos craneoencefálicos, ¿no? El electro, pues no tiene el patrón característico porque como tiene todos los tipos de crisis, pues no hay así. Ese es un electro epiléptico focal que empieza del lado izquierdo y luego se va al lado derecho. Estos son puntas y ondas que son referentes epilépticos.
y aquí les puse como todos, pero no se lo van a poner así de golpe y hay que saber cómo combinarlos. Siempre les digo a mis rotantes, valproato y la motrigina sí se puede, sí está indicado incluso como terapia junto a las mioclonías intratables, pero miren, yo en todos los valproatos y las motriginas que he visto han hecho Steven Johnson y Biosaf, ¿sí? ¿Se acuerdan del que mandamos? Galveston, la motrigina valproato. No, yo no me meto en eso. Las dosis que ustedes tienen que dominar en pediatría: valproato 16 a 60 miligramos kilo día, clobazam y todas las benzodiazepinas de 0.1 a 1 miligramo por kilo por día, topiramato de 2 a 40 miligramos kilo día, la motrigina de 2 a 15, levetiracetam de 20 a 60, ¿sí? Y ahí le van cambiando lo que vaya dando. Ojo, no sé si se los voy a mencionar antes, después o qué. Uno cree, o creemos, que si vamos a tener una epilepsia y vamos a poner un medicamento, lo ideal es que se controle con monoterapia, ¿no? Y luego no se controla y entonces vamos a agregar otros en el segundo ya. Y luego 3, 4 y el paciente está peor. Es que entre más agregues tu anticonvulsivos, menos control de epilepsia tienes y vas a ir a una epilepsia refractaria y ocupa otro tipo de tratamiento: cirugía de epilepsia, dieta cetogénica, tratamiento con esteroides, inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, no, agregar otro medicamento es de peor pronóstico para el paciente. Y si tenemos pacientes con 6, 7 y el pronóstico es buenísimo. Síndrome de Dravet. Es un síndrome muy bonito porque si no lo conocemos, no lo sospechamos, ¿sí? Este síndrome también se llama epilepsia mioclónica severa de la infancia. Tiene características muy así precisas para identificar. Inicia durante el primer año de vida. Se caracteriza porque son niños que nacieron normal, tuvieron un desarrollo normal hasta después del año, y la mayoría de los pacientes empiezan al año de edad con crisis febriles, y después de la crisis febril empiezan a tener crisis no asociadas a fiebre y empiezan con deterioro neurológico, ¿sí? Eso es como el plus de esta encefalopatía. Por eso a veces que las crisis febriles no hay que como subestimarlas, ¿sí? Hay que cuidarlas. Es una genopatía, por donde me quieran ver, es una canalopatía. Dentro de la fisiopatología de la epilepsia, podemos tener que la crisis se provoque por un desbalance entre los neurotransmisores, inhibitores y excitadores, que son GABA y glutamato, que son los principales, que se pierda el desequilibrio, que haya una alteración en algún gen, o que haya alguna canalopatía, que algún canal de cualquier sodio, potasio, calcio esté alterado. Por eso los mecanismos de acción de los anticonvulsivos son esos. Hay algunos bloqueadores de calcio, otros de sodio, etc. Y entonces esta es una canalopatía pura. Le da los canales de sodio en una mutación en este gen, ¿sí? Entonces, a los Dravet, pues como que no hay que hacerle tanto estudio ni metabólico ni nada, porque si sospechamos en Dravet hay que mandar la genética. El cuadro clínico, como les dije, empieza después del año de edad, entre los 4. También tienen diferentes tipos de crisis, pero la que predomina es las mioclonías, por eso se llama epilepsia mioclónica severa de la infancia. Pueden tener ausencias atónicas y es de muy difícil control. Tiene un deterioro progresivo en desarrollo, de ser normales, se van para abajo, y tiene una característica muy importante, que empiezan con ataxia. También eso nos da a sospechar que es un Dravet. Tienen dos fases: una fase febril, que es cuando debutan, a la edad que debutan las crisis febriles, acuérdense, 6 meses hasta los 5 años, ¿sí? Y luego ya después debutan con crisis febriles. Luego viene una fase catastrófica a partir del segundo o tercer año de vida, donde se van para abajo con las crisis, que son muy frecuentes y muy intratables. Y luego viene una fase de deterioro neurológico lento. Las crisis se controlan, pero los niños quedan con mucho deterioro neurológico. Es como a partir de los 7 años, ¿sí? Pero bueno, mínimo ya no es más. El electroencefalograma tampoco tiene un patrón así como característico, va a depender del tipo de crisis, pero en realidad no tiene uno anormal, siempre va a ser normal, pero no característico. Pudieran hacer el neuroimagen, pero en el 90% de los casos están reportados normal, y se dice que el 10%
Y esclerosis hipocampal. Hipocampo es una parte del lóbulo temporal y es una de las causas estructurales principales de epilepsia. El tratamiento, pues también lo que le quieran dar, ¿sí? Acuérdense, nada más hay que darle cosas que no le vayan a exacerbar las mioclonías, ¿sí? El clonazepam, el valproato, el topiramato y el levetiracetam son específicos para mioclonías. Los demás, no. La motricina también es específico para mioclonías, pero también exacerba otro tipo de crisis como las ausencias, como las atónicas, entonces no se deben de dar tampoco carbamazepina porque exacerba las ausencias y no dice que tengan ausencias. Y la vigabatrina también exacerba las ausencias, entonces la podrían empeorar, así que hay que irnos con los que controlan las mioclonías. Cada uno de ustedes me va a decir una enfermedad o una enfermedad que parezca epilepsia, pero no es epilepsia. Y se llaman imitadores de la epilepsia. Les dije, préstame tu número. 30% de los pacientes, 30% de los pacientes pueden ser un imitador de la epilepsia y no ser epilepsia. ¿Qué se les ocurre? Hacer diagnóstico diferente. Algunas cosas ya las mencioné. Vale. Manos internas. No, eso sí te va a dar. Parkinson. ¿Quién? Yo. Parkinson, Alzheimer, todas cosas que empiezan con muy bien. Ya se salvó. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Qué dijiste? Bien, todos iban los residentes, pero los TICs es casi una de las primeras causas para hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué más? ¿Qué? Pues eso puede entrar dentro de Parkinson, etc. Las enfermedades degenerativas, las crónicas. Ajá. ¿Qué más? Bueno, los trastornos del sueño también, como decía, parasomnias. Las parasomnias también son taquillerísimas, muy bien, ¿qué más? A lo mejor una hipotimia o algo así, un desmayo. Síncope, bien. Tiro por viaje. Casi que, ajá. Mándenme la consulta. El síncope es la primera. La típica niña que estaba, o niño que estaba en honores a la bandera y se cayó, que es monaguillo y estuvo ahí en ayuno toda la misa y cayó, que cada que va a misa se... Esas no son crisis. También los Espalmo de sueño son muy bien porque no estaba en la clase y yo se los había dicho muy bien. también bueno, las vocaciones que hacen mioclonías. Bueno, no mioclonía, pero Hacen trastornos cardíacos también y eso ya lo hemos visto, puede causar muy bien. Imitadores de la epilepsia. Así a veces me siento, ¿no? Que me hablan y digo, ¿sí será una crisis o no será una crisis? Y pongo los tenatos porque son súper fastidiosos, ¿no? O sea, será una crisis que ya le digan de todo, de que ya lo vio miedo, que ya lo vio cardio, que las apneas son crisis. O sea, cualquier cosa puede ser crisis o no, entonces es bien complicado. A ese video se lo ponía a Badilla, vamos a ver. Díganme, tú no hables, Badilla, si esto es crisis o no es crisis. Ay, no. Porque eso no va a tener problema. Síncope. Crisis anóxicas por cualquier cosa, como esa niña que tuvieron la infección, no se da cuánto tiempo. Y ahora está todo aquí. Síncope por hiperventilación, las mujeres que hacen como drama, así. Maniobras de Valsalva, cualquier maniobra de Valsalva. Síncope neurogénica, obstrucción de la vía aérea, también es muy frecuente. Alargamiento del segmento QT o cualquier cosa que cause un trastorno cardíaco, ataques de pánico, puede ser. Trastornos psiquiátricos como alucinaciones, les decía, acuérdense, las epilepsias del lóbulo temporal se pueden confundir con epilepsias. ¿Dónde me quedé? Las parasomnias que hemos dicho, las mioclonías benignas del sueño que van dentro de esas, narcolepsia, catalepsia, que no es tan frecuente verla en pediatría, pero puede ser, los que se hacen que sí y que no.
cálculo parasítico benigno que no es tan frecuente en los niños, pero puede ser, y el vómito cíclico que es una patología gastrointestinal. ¿Dudas? Sí, yo sí tengo una. Pero ahorita mencionó que podía exacerbar esas convulsiones en otros casos, ¿verdad? Las ausencias en específico. En las ausencias. Pero para todos, bueno, el fenobarbital para todos, bueno. Si son referencias cetónicas así muy típicas, sí se puede dar fenobarbital, ¿verdad? Sí. Casi siempre lo tenemos así como, bueno, un poquito ya más olvidado porque como que ya hay más de nueva generación y todo, porque es muy bueno. Es más como para responder El neonato sigue siendo, aunque ahorita ya nos metieron mucho como clonazepam, el clonazepam y el diazepam, que los preferimos porque tiene menos efectos adversos. ¿Qué es menos efectos adversos? La sedación, porque el fenobarbital tumba, tumba. Entonces queremos hacer un niño de 5 años con una crisis más de 5 minutos, ya que si la queremos parar, ¿cuál sería como la primera?